Por ejemplo, la semana pasada leímos ahí, por ejemplo, vamos ahí un ratito a recordar. Primera Tesalonicenses 3, 1, dice, por ejemplo, ahí, del 1 al 3, dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, ahí está hablando Pablo, y enviamos ¿a quién? A Timoteo, a nuestro hermano, ¿no? Que dice, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio, para confirmaros y exhortaros con respecto a vuestra fe, ¿no? ¿Sí? Con respecto a vuestra fe, ¿sí? ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan ya que vimos? ¿Sobre qué hablamos? ¿Se acuerdan? ¿Más o menos? Ah, ah, ah. Hicimos una pausa ahí y hablamos algo importante que el apóstol Pablo está narrando aquí. Que Pablo tenía una gran ayuda, ¿no? Que en este caso era Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo era un discípulo que dice que era servidor de Dios, ¿no? Y colaborador en el Evangelio de Cristo. Y él tenía una misión ahí. Tenía que ir a Tesalónica para confirmaros, ¿no? Y para exhortarlos. ¿Se acuerdan? Vimos qué significaba confirmar. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué significaba confirmar? Y la hojita les mandé, no me va a decir que no les mandaba, sino que no les repasaba. ¿Ya? Confirmar significa fijar fijamente. Es decir, fijar. Eso era confirmaros, ¿no? O sea, Timoteo fue a Tesalónica por encargo del apóstol Pablo, ¿no? ¿Qué pasaba en Tesalónica? ¿Quién se acuerda? ¿Qué estaba pasando en Tesalónica? En Macedonia, ¿qué estaba pasando en esa región? Pablo estuvo 3 semanas con ellos, ¿verdad? Pablo estuvo 3 semanas con esta iglesia, ¿no? Con estos hermanos. Bueno, no era iglesia, en realidad recién iniciaba la iglesia. Eran gentiles, ¿no? Eran seguidores del César, ¿no? Y me está distrayendo, dije que está sonando un celular que están llamando. Te está llamando Movistar para que pagues. Pablo estaba en Tesalónica, ¿no? Y estuvo 3 semanas con ellos, ¿no? 3 semanas. En esas 3 semanas les predicó el Evangelio, ¿no? Fue tanto la predicación del Evangelio, fue de una manera tan asombrosa como ellos recibieron el Evangelio, que dice que ellos dejaron de servir a los dioses falsos, ¿no? Para servir al Dios vivo, ¿no? O sea, en 3 semanas entendieron que el Dios vivo era Dios, era el Padre, era Cristo, ¿no? Que Cristo era el Señor, ¿no? Ellos eran fieles devotos y seguidores de César Augusto, ¿no? El emperador romano, ¿no? Entonces, cuando Pablo dijo, no, Cristo es el Señor y no el César, el emperador, ellos creyeron, ¿no? ¿Y qué pasó? Dice que la fe de ellos, ¿no? Fue notoria, ¿no? En esa región. O sea, fue tan notorio, ¿no? Que las demás regiones se enteraron y supieron lo que había sucedido ahí, ¿no? Que habían creído en Cristo, en el Mesías, ¿no? Y su fe fue algo que se puede decir, fue algo que impactó en esa región, ¿no? Dice que en Acaya, ¿no? En esas regiones, en ese puerto, se enteraron de lo que había sucedido, ¿no? Y Pablo fue tanto la conversión de ellos que Pablo dice que ni siquiera tuvo necesidad de predicar, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que fue tanto el impacto en ellos que no hubo necesidad de que yo predicara, porque ya había predicado el testimonio de ellos, ¿no? Entonces, para iniciar esta epístola, o sea, para entender un poco, está en Hechos 17, ¿no? Ahí está todo el detalle de lo que sucedió, está en Hechos 17. Entonces, Pablo había iniciado esta iglesia que tuvo 3 semanas, ¿no? Entonces, ahí nos hace un contraste con nosotros, ¿no? Nosotros a veces tenemos más de 15 años, ¿no? Más de 20 años, muchos de nosotros tenemos más de 10 años del Evangelio. Y pues a veces parece que, no sé, ¿no? Parece que nuestras vidas, o hablo de manera personal, parece que no sé, nos cuesta entender algunos aspectos del Evangelio, ¿no? Nos cuesta entender porque a veces todavía seguimos anhelando nuestras cosas personales, ¿no? Todavía seguimos desenfocándonos de lo que Dios nos ha llamado, ¿no? Todavía seguimos mirando lo terrenal en nosotros, ¿no? Todavía miramos nuestras cosas, nuestras debilidades y todas estas cosas que luchamos, ¿no? Pero, y comentábamos, ¿no? De que el Evangelio en aquel tiempo, por su contexto y por su forma de cómo ellos lo recibieron, yo creo que fue un impacto en ellos, ¿no? Y en nuestro contexto de hoy, ¿no? A veces parece que como que, bueno, no importa mucho, ¿no? O sea, como que, bueno, ya, nadie nos persigue,
nadie nos está amenazando de muerte, ¿no? Nadie nos está correteando, nadie es, ¿qué es lo que más que podemos pasar? Bueno, nuestras luchas personales, qué sé yo, ¿no? Debilidades, enfermedades, ¿no? Eh, conflictos, ¿qué es lo que podemos pasar acá en este siglo XXI que vivimos, ¿no? Pues a diferencia de aquel del siglo I, pues ahí era vida o muerte, ¿no? Ahí era la vida, o era la vida en Cristo o era la muerte, negando a Cristo. Era dos, tenían dos opciones, ¿no? E increíblemente ellos eligieron la vida en Cristo, ¿no? Al elegir la vida en Cristo estaban diciendo, bueno, yo acepto la muerte, ¿no? Es decir, estoy confiado, ¿no? De que si muero, pues voy con Cristo, ¿no? Mi vida la entrego a Cristo. Y si esto significa la muerte mía, la muerte de mi familia, la muerte de mis hijos, la muerte de mi descendencia, la privación de alimentos, porque tú sabes que a los cristianos en el siglo I, por ser creyentes, ¿no? Le privaban de alimentación, o sea, no les vendían, no les quitaban sus tierras, ¿no? Había abusos, ¿no? Había mucho maltrato, ¿no? A todos los que eran creyentes, ¿no? Eran perseguidos, eran cancelados injustamente, ¿no? ¿Te imaginas tú que estás acá en tu casa y de pronto se llevan a tu esposo injustamente y lo meten preso? Lo torturan, lo flagelan. Todo eso era parte del cristianismo. Y ellos, aún así, con todo eso, ellos creyeron. Y con todo eso, aún dice que su fe se mantenía constante, dice el apóstol Pablo, ¿no? Usted tiene una fe constante, una fe que es permanente, ¿no? Entonces, y tenían 3 semanas, ¿no? Escuchar el Evangelio. Entonces, tenían solamente 3 semanas, o sea, ni siquiera sabían toda ya la teología de las Biblias, de lo que el apóstol Pablo había recibido por revelación de Cristo. Todavía no sabían todo, ¿no? Pero sin embargo, el impacto en ellos fue de una manera asombrosa, ¿no? De una manera que nos enseña a nosotros, de una manera que nos desafía a nosotros, ¿no? Como creyentes, ¿no? Nosotros ya hemos estudiado, conocemos el Evangelio, conocemos algunos aspectos de la doctrina, hemos tenido experiencia personal con Dios, muchos de nosotros, ¿no? Hemos experimentado la gracia de Dios, hemos experimentado el favor de Dios. ¿Qué no hemos experimentado, ¿no? ¿Qué no hemos visto a Dios real, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? Y aún así, ¿no? Aún así todavía estamos luchando, ¿no? Es desafiante, o sea, para nosotros en este tiempo, ¿no? Como recibimos el Evangelio, para nosotros creo que el contexto, ¿no? nos ha hecho muy ligeros en nuestra vida. Muy ligeros mirar la vida en Cristo, mirar la vida, la espiritualidad que Dios trae en su mensaje, ¿no? O sea, es ligero, o sea, lo vemos el Evangelio de forma muy ligera, muy liviana. Muy bien, entonces estamos recordando un poco, ¿no? el contexto de esta epístola, ¿no? Es importante. ¿Por qué estamos estudiando la epístola de Tesalonicenses de esta manera, ¿no? Porque estamos estudiando un versículo por versículo, capítulo por capítulo, ya vamos en el 3. ¿Por qué es bueno estudiar? Ya también estudiamos Gálatas, ¿no? Gálatas hemos estudiado capítulo por capítulo, versículo por versículo, ¿no? Y creo que ha sido una bendición para los que hemos estudiado esta epístola, porque nos da mucha luz de del propósito del autor, ¿no? En este caso del apóstol Pablo, ¿no? ¿Por qué escribió? ¿Por qué dijo aquello? ¿Por qué dijo esto? ¿A qué se refirió? ¿Cuál es el mensaje central? ¿No? ¿Cuál era el propósito de la epístola? Todo eso lo vemos a través de un estudio sistemático, ¿no? Es decir, versículo por versículo y capítulo por versículo, ¿no? Entonces hay que entender también el contexto de ellos, ¿no? Entonces ahorita estamos viendo un poquito eso, estamos recordando el contexto de ellos, ¿no? Para ellos el Evangelio de Cristo era algo nuevo. Acuérdense, ellos eran griegos, ¿no? Ellos eran gentiles, ¿no? Ellos no conocían a Dios, ¿no? Por eso que tenían muchos dioses, ¿no? Servían a sus dioses falsos. Es más, ellos creían que el César también era un dios y por eso que lo seguían, ¿no? Le rendían culto a César, ¿no? ¿Te imaginas eso, no? Entonces, pero llegó el Evangelio de Cristo, ¿no? Llegó el apóstol Pablo, ¿no? Y por ahí en Hechos también narra que los judíos de aquel entonces, que estaban también en esa región de Macedonia, dijeron, ya llegaron estos, por el apóstol Pablo, ¿no? Estos dice que están perturbando al mundo entero, fíjense, ¿no? Llegaron aquí también a Macedonia, ¿no? Entonces lo empezaron a perseguir y a ¿cómo se llama? Y a seguirlo, y a perseguirlo, ¿no? Entonces, fíjate, la fama del apóstol Pablo era que llegaba a un lugar y trastornaba todo el lugar. Bueno, él no, ¿no? Sino que el mensaje del Evangelio traía para ellos,
Esa forma de decir trastornar ese lugar era de que les traía una nueva vida, ¿no? Acuérdense que el Evangelio lo que trae es una nueva vida, ¿no? Y uno dice, hermano, pero mi vida ahorita yo la veo igual, no sé, ¿cuál es la nueva vida? No. En realidad, la vida terrenal puede seguir igual, pero lo que ha sido transformado ha sido tu corazón. Tienes una nueva vida espiritual. O sea, antes de nuestra vida era la vida terrenal que tenemos, todos hemos crecido, qué sé yo, hemos sufrido, pero hoy en Cristo tenemos una vida espiritual, la cual no teníamos, ¿no? Es decir, la vida espiritual es que tienes ahora una relación cercana con Dios, ¿no? Según Gálatas 3, dice que el Espíritu Santo, Cristo nos compró, y que el Espíritu Santo desde el fondo de nuestro corazón clama, Abba, Padre, ¿no? Es decir, que el Espíritu de Dios, que nació cuando nosotros creímos en Cristo, ¿no? Ahora clama Abba Padre en el sentido de que ahora puede tener una intimidad con el Padre, una relación cercana con Dios, ¿no? Esa palabra Abba significa papito, como lo traducen, ¿no? Papito, pero en realidad lo que significa es relación íntima y cercana con Dios. Eso es lo que significa, con Dios, ¿no? Entonces, algunos dicen, oye, hermano, sí, por ejemplo, un hermanito el miércoles que estábamos ahí me llamó, varón, hermano, que quiero conversar, me dice, no, ya, varón, vamos a ver un tiempo, ¿no? Pero, ¿cuándo será? ¿El sábado? De repente, le digo, no sé, ya vemos, digo. Pero, ¿sabes qué? Le digo, no te esperes hasta el sábado, le digo, si tú puedes hablar con Dios de forma cercana, le digo, ¿no? O sea, ¿qué necesitas? No, es que estoy pasando mis luchas, ¿no? Y bueno, sí, entonces, pero tú tienes a Dios, tú tienes a Dios. Es decir, el Padre, Dios, ahora nos ve a nosotros, ¿no? Limpios por Cristo, ¿no? Nos ve declarados justos, dice, ¿no? Es decir, Romanos 5 dice que hemos sido declarados justos, inocentes, ¿no? Inocentes, delante de Dios, ¿no? O sea, es una posición que tenemos, una posición espiritual, ¿no? Porque si tú vas a tu casa y le dices a tu papá, no, ahora soy justo, ¿no? Ahora soy inocente, ¿no? Entonces, si estás loco tú. Si te veo que estás ahí paras haciendo unas cosas. No, de manera terrenal no tenemos esa posición, pero de manera espiritual sí tenemos la posición espiritual que Cristo ha traído a cada hijo e hija de Dios, ¿no? Que tenemos una posición en Cristo privilegiada delante de Dios. ¿Y eso qué nos asegura? Nos asegura que nuestra relación espiritual se puede fortalecer en Dios y eso trae un efecto en la vida temporal, la vida terrenal, ¿no? Porque vivimos en la vida terrenal. Nuestros hermanos, ¿qué hacemos, hermano? Porque sí, pues, no, la vida espiritual es lo hermosa porque conoces a Dios, pero mi vida terrenal, hermano, yo paso luchas, que mira, necesidad, estoy pasando aquello, que, o sea, ¿cómo se ve afectada mi vida terrenal, mi vida temporal aquí? Sí se ve afectada, porque nuestra vida espiritual, ahora, dice el apóstol Pablo, dice, allá en Gálatas, ¿qué decía él? ¿Se acuerdan? Gálatas 2, 11 creo que es, que dice, ya no vivo yo, ¿no? Mas Cristo vive en mí, ¿no? ¿Y qué más dice? Y lo que ahora vivo en la carne, ¿no? Ahora lo vivo en qué? En la fe, ¿no? Es decir, del Hijo de Dios. Es decir, lo que vivimos nosotros en nuestra carne o nuestra vida terrenal, nuestra vida temporal, ahora se ve afectada por la vida espiritual que Dios nos ha dado a través de Cristo. La relación cercana que tú tienes con Dios, ¿no? Entonces, eso es nuestra vida espiritual que tenemos. Ellos, los macedonios, gustaron de esa vida espiritual, ¿no? Por eso que ellos no tenían miedo de morir. Y dijeron, ya que el César no es el Señor, no, el César no es el Señor, Cristo es el Señor. ¿Crees? Y dijeron, sí creo. Pero te van a matar. Es más, el apóstol Pablo mismo les dijo ahí, por si acaso yo les había dicho ya, que ustedes iban a pasar persecuciones, tribulaciones, iban a pasar, iban a ser perseguidos por su fe, ¿no? Y posiblemente los maten, ¿no? Posiblemente los maten, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué no tuvieron miedo? ¿Por qué dejaron de tener miedo? ¿Por qué dejaron de tener miedo? ¿No? ¿Por qué? Porque su vida espiritual, ¿no? Su vida espiritual es más fuerte. Fue más fuerte que su vida temporal, ¿no?
Y sí, pues hermanos, eso es lo que quiere Dios, que aprendamos de esta epístola o que aprendamos de estos hermanos macedonios que ya los conoceremos cuando vayamos al cielo, ¿no? Pero, ¿qué aprendemos de ellos, no? De ellos realmente mucho, ¿no? Mucho para nuestra vida de hoy, ¿no? Porque nuestra vida de hoy, pues, mira, cada día tiene un afán, ¿no? Cada día trae su propio mal, dice Jesús, ¿no? Cada día habrá un afán para nosotros, por la vida terrenal que vivimos, ¿no? Por las cosas que luchamos, ¿no? Pero acuérdate, hermano, ¿no? Tienes ahora una vida espiritual, ¿no? Entonces, lo que la semana pasada les hablé era de que Timoteo era un hombre que Pablo había preparado, era un joven que Pablo había preparado, ¿no? Y era un joven de confianza del apóstol Pablo, ¿no? Timoteo era un hombre, era una gran ayuda del apóstol Pablo, ¿no? Sin duda fue el discípulo Timoteo, ¿no? Y fue tanto su amor por Timoteo, ¿no? Porque Timoteo amaba a Cristo y amaba su obra, ¿no? Él se interesaba genuinamente lo que a Pablo le interesaba. Es decir, Timoteo le importaba lo que a Pablo le importaba. Y a Pablo le importaba, ¿sabe qué? La vida espiritual de las personas. Eso le importaba, ¿no? Buenas noches, hermano. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo haciendo? Muy bien. Vamos a continuar leyendo, ahora sí. Vamos a 1 Tesalonicenses 3, vamos a leer ahora el capítulo 5, ¿ya? Sería bueno de que en sus casas, ¿no? Antes de venir o en la semana, ¿no? Puedan leer toda la epístola, ¿no? Es corta, ¿no? Así que pueden leer los capítulos para que sepan, ¿no? De qué se está hablando. A ver, versículo 5, 1 Tesalonicenses 3, 5, dice así. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, ¿no? También yo, ¿no? No pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano, dice el apóstol Pablo, ¿no? Es decir, cuando dice que no soporté más, es porque Pablo, ¿sabe qué tenía? ¿Se acuerdan que Pablo dice que él amaba a la iglesia como la nodriza, ¿no? Así amaba al apóstol Pablo. Su preocupación de él, mira, su preocupación de él no era si había comida, su preocupación de él era la vida espiritual de la iglesia. Esa era su preocupación de él. La madurez de la iglesia. Eso le preocupaba, más que cualquier otra cosa. Y ¿sabes qué? Tenía razón Pablo en preocuparse en eso. Porque la madurez espiritual en ellos, o sea, iba a afectar su vida temporal, su vida terrenal, ¿no? O sea, si ellos pasaban necesidades, la vida espiritual que ellos vivían le iba a ayudar en su necesidad, a tener fe, a tener confianza, ¿no? Si pasaban situaciones difíciles como enfermedades o prisiones o injusticias, ¿no? La vida espiritual que ellos vivían, eso le iba a fortalecer en cualquier situación que ellos vivieran. Por eso que al apóstol Pablo le interesaba más que otras cosas su vida espiritual. Y acá él dice, ¿no? No pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. O sea, el apóstol Pablo quería, él ya se había ido. Lo dejó 3 semanas nada más, estuvo con ellos y tuvo que irse con el dolor de su corazón. Tuvo que irse, no pudo estar más con ellos, ¿no? Y por eso que él dice, ¿no? Por lo cual, no pudiendo yo soportar más, o sea, él estaba preocupado por ellos, ¿no? Acuérdense, estuvo 3 semanas nada más con ellos, ¿no? Estaba muy preocupado por ellos, por su vida espiritual. Entonces, cuando dice envié, pues fue que envió a Timoteo, ya lo leímos, ¿no? Timoteo fue allá, ¿no? para confirmaros y exhortaros, ¿se acuerdan? Fue para hacer esa obra en ellos. Entonces dice, envié para informarme de vuestra fe. O sea, él quería saber cómo estaba su fe de ellos, ¿no? Él quería saber, el apóstol Pablo, cómo estaba la fe de ellos. Y dice ahí, ¿no? No sea que os hubiese tentado el tentador. Me da mucha curiosidad que el apóstol Pablo acá menciona al diablo, ¿no? Porque ¿quién es el tentador? El diablo. Ya vimos la semana pasada que dice que el apóstol Pablo, que el diablo, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Lo estorbó, ¿no? Estorbó, ¿no? Lo estorbó. Dice que Pablo quería ir a vosotros, pero el diablo me estorbó, ¿no? Y uno dice, hermano, pero el diablo no está vencido. ¿Cómo que está ahí estorbando, está tentando? ¿No? No es que el diablo está vencido y que no sé qué cosa, que es debajo de mis pies, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿No? ¿Y por qué, no? O Satanás está derrotado. Sí está derrotado, hermanos. Lo que pasa es que el tentador, mira, el tentador también cumple un propósito en Dios. Porque
los propósitos que el diablo no puede hacer más de lo que Dios le permita hacer. No puede hacer más. ¿Se acuerdan con Pedro? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, ¿qué le dijo, no? El diablo, ¿no? Me ha pedido tu vida, ¿no? Porque quiere zarandearte como a trigo, ¿no? ¿No? Y ¿sabes qué, Pedro? Yo le he dado permiso, ¿no? Jesús le dijo, ¿no? Yo le he permitido a Pedro. Solamente he rogado al Padre para que tu fe no te falte en ese momento, ¿no? Eso le pidió el Señor al Padre. O sea, mira, Cristo está diciendo ahí varias cosas interesantes, ¿no? Está diciendo de que el diablo quiere zarandearte a ti, y Jesús se lo va a permitir. Pero Jesús ha hecho algo, ¿no? Le ha dado un límite, ¿no? Y le ha dicho, y ha dado que, ha orado al Padre para que tu fe no te falte en ese momento. Qué interesante, ¿no? Porque, mira, no es que la fe solamente lo necesitas cuando necesitas creer en algo, o cuando necesitas esperar en algo, ¿no? Porque normalmente tú la fe lo relacionas con, estoy esperando un milagro, hermano, necesito fe, esperando un milagro. O estoy esperando que el Señor me sane de una enfermedad, Señor, tengo fe. O estoy esperando que mi hijo cambie, mi esposa, qué sé yo. Tú aplicas la fe para algo que tú esperas, ¿no? Pero sin embargo acá Jesús dice, yo he rogado para que tu fe no te falte, ¿no? Y acá la fe, ¿sabes qué? Tiene que ver con su madurez espiritual. Tiene que ver con eso. ¿Sí? Tiene que ver con su entendimiento de las cosas, ¿no? Porque el diablo, ¿no? El diablo, dice el tentador, acá dice el apóstol Pablo, ¿sabes qué cosa hace el diablo? La semana pasada dijimos, ¿no? Lo que va a hacer el diablo, ¿sabes qué cosa es? Lo ha logrado, hermano. Lo ha logrado. Si supieras con cuánta iglesia lo ha logrado. ¿Sabes qué cosa es? Entretenerte. Pues el diablo es el zar del entretenimiento, ¿no? Cuando logra entretenerte a ti, ¿no? Como creyente, te desvía de los propósitos. Porque acuérdate, el diablo es opositor. Él está en oposición, ¿sabes a quién? A Dios. Él se opone a Dios. ¿Y sabes a quién más se opone? A su plan, al plan de Dios. Y por consecuencia se opone a todos los creyentes. Entonces, como él se opone y él es opositor, va a buscar la manera de entretener tu vida, ¿no? Porque él no se va a presentar a las 12 de la noche y dice, yo soy el diablo, ¿no? No vas a presentar en tu cuarto, ¿no? Y tú vas a estar ahí, el diablo. No, ni se te va a aparecer acá en la noche cuando estás acá. Puede ser que un espíritu por ahí esté, pero no va a venir así con un creyente porque no es su propósito, pues, ¿no? Porque nosotros ya sabemos que el diablo existe y la maldad existe. ¿Cuál es el propósito entonces del tentador? Estorbar el plan de Dios. ¿Cómo lo estorba? Cuando ingresa a tu corazón, cuando toca tu corazón y ¿sabes qué? Y empieza a rascar tu corazón ahí, ¿no? Y empieza ahí a sobar tu corazón, como el gato, ¿no? Y el gato tú lo haces así, ¿no? Y ya se tira al suelo, ¿no? Lo acaricia, está que te acaricia, ¿no? Y así, ¿no? Te logra amansar, ¿no? Te da por el lado donde tú dices, ¿no? Que tú necesitas, ¿no? Tu alma, ¿no? Entonces empieza a acariciar tu alma, empieza a acariciar, no, sí, tú necesitas esto, no le das caso a mi hermano Jimmy, está loco, ese habla. No, solamente habla y habla, ¿no? Sí, no le das caso. No leas, ¿no? No, relájate, disfruta, no te vayas a estresar, tienes que relajarte, relájate, ¿no? Ten tu libertad, dice, ¿no? Que nadie que nadie te imponga, que nadie te imponga mandamientos, ¿no? No. Eso es lo que, ese es, y ¿sabes qué, hermano? Lo ha logrado con la Iglesia de Jesucristo, o sea, con la Iglesia mira, nosotros podemos hacer un análisis, ¿no? 2001, desde que empezamos nosotros, o 2005 por ahí, que empezamos el Evangelio, hasta el día de hoy lo ha logrado. Lo ha logrado, porque al diablo está bien metido en las iglesias, ¿sabes qué? Entreteniendo a la gente, ¿no? No, que tú tienes que usar pantalón, no, que mira que el otro, no, que esos son falsos, no. Ya logró su propósito. Y el plan de Dios, por el cual Dios te rescató, te salvó y te da vida, simplemente se ve aplazado, ¿no? Se ve aplazado por esa situación. Entonces tenemos que ser más astutos que Él, ¿no? El apóstol Pablo dice, mira, no sea que vuestro trabajo resulte en vano, dice el apóstol Pablo. O sea, debemos entender la referencia de Pablo hacia Satanás como tentador con los creyentes, ¿no? Y hacerlos tropezar, ¿no? Y lograr entretenerlos desviando de su fe. Tratar de desviarlo de su fe. Tratar de que su fe no crezca, su fe no madure, su fe no se fortalezca. Eso es lo que es el propósito del diablo, ¿no?
Entonces tienen que estar atentos, hermano, ¿no? Satanás se opone a Dios, a sus planes, a los creyentes, ¿no? Y que los creyentes no experimenten los propósitos de Dios, ¿no? Justo ese es su plan y muchas veces lo ha logrado con nosotros, hermano. Porque ¿para qué? Tenemos que ser sinceros, nos ha entretenido a todos muchas veces y nos ha dado por el lado de nuestra alma, ¿no? Y acuérdate, hermano, nuestra alma no es una buena guía, ¿no? No es la guía que necesitamos, ¿no? La guía que necesitamos es su palabra, los principios que ya han sido revelados ya. Ni siquiera está para que tú digas, Señor, cuéstame tu voluntad, si esto no, ni siquiera está para que hagas eso, porque ya su voluntad ha sido revelada en toda su palabra. Ya ha sido revelada, ya ha sido claramente revelada. Ni siquiera como para que tú digas, no, es que no entiendo. Ya ha sido claramente revelada su voluntad. Lo que no ha sido revelado es su plan específico contigo, ¿no? No se sabe. Mire, vamos a leer un texto antes que ahorita me ha venido uno a la mente. El Proverbio 16, que justo lo leímos ayer. Proverbio 16. Rapidito vamos a ir. Proverbio 19. 16 creo que era. Espera. Proverbios 16, 9. ¿Quién tiene la nueva traducción viviente? ¿Nadie? Entonces yo lo leo. Proverbios 16, 9. Primero léelo, a ver, Angie, ¿qué dice ahí? Proverbios 16, 9. El corazón del hombre piensa su camino. Jehová endereza sus pasos. Allá. El corazón del hombre piensa su camino, pero Jehová endereza sus pasos. Miren lo que dice acá, lo mismo. La nueva traducción viviente dice. Dice, podemos hacer nuestros planes. Podemos hacer nuestros planes, pero, ese pero es importante, ¿no? El Señor determinará nuestros pasos. Determina nuestros pasos. ¿Sí? Otro más. Proverbios 19, ahí mismo, más adelante. No, el que he leído ahorita era 16, 9. Y ahorita vamos a Proverbios 19, 21. ¿Qué dice Ángel? 19, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece. Muy bien. Esta versión dice, puedes hacer todos los planes que quieras. ¿Sí? Puedes hacer todos los planes que quieras. ¿Cuántos tienen planes? Todos, ¿no? Tenemos planes, ¿no? Bueno, este mes queremos hacer esto, aquello, queremos hacer allá, ¿no? Puedes hacer todos los planes que quieras. Es lo que está diciendo ¿no? Puedes hacer todos los planes que tú quieras. Pero mira lo que dice. Ese pero, cuando tú veas un pero, ¿ya? Es un contraste, ¿no? Es decir, un contraste para contrastar, podemos decir, para contrastar el peso, ¿no? Que tiene en lo que se puede decir en una referencia humana y en lo que dice Dios. Bien. Puedes hacer todos los planes que tú quieras, pero, dice, el propósito del Señor, eso prevalecerá. O sea, haz tus planes, haz lo que tú quieres, todos tus planes. El propósito del Señor siempre va a prevalecer. Depende de ti cómo quieres que se cumpla. Si quieres que se cumpla de pie o quieres que se cumpla un minuto antes de la muerte. Depende de ti, porque cualquiera de las dos se va a cumplir. Si tú no entiendes que tus planes, ¿no?, son tus planes y que los planes de Dios son otros y que son más altos y son más buenos para tu vida, depende de ti cómo tú lo entiendas. Porque Dios te va a permitir. Tú puedes vivir todos tus planes como tú quieras. Pero Dios va a prevalecer su plan, su propósito, ¿no? Y lo va a hacer de dos formas. De pie contigo, tú entendiendo y aceptando sus planes de Dios, o estando, se puede decir, abajo, ¿no? Abajo, en un minuto antes de morir. En cualquiera de los dos, ¿no? Por ejemplo, tenemos una historia del pastor, del pastor Julio Colón, ¿no? Que conocemos un pastor, que él vino acá al Perú, ¿no? Él fue sanado de cáncer terminal, creo que tenía de riñón, ¿no? Entonces, él
él era pastor cuando se enfermó, ¿no? Él era pastor. Él es de Puerto Rico y él contó de que toda su vida ha servido a Dios. Hizo un montón de cosas en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Japón. Hizo de todo por Dios. Pero ¿sabes qué? Algo importante. Aunque hizo muchas cosas, muchas de las cosas que él hizo no estaban dentro de su plan. O sea, lo que él hizo muchas veces no le consultó a Dios. Hizo lo que él pensaba que estaba bien. ¿Me entiendes? Y cuando él estaba en el lecho, ahí, ¿no? Él lo contó de manera personal. Cuando él estaba en el lecho ahí, ¿no? En el lecho de muerte, ¿no? Estaba ahí en el hospital, ¿no? Le dijo, Señor, ya habían orado un montón de veces, o sea, para que se sane, ya estaba de más, ya habían orado mucho por él, pero no se sanaba. Entonces, él en su momento de reflexión dice, no, Señor, pero ¿qué? ¿No? Y hasta que él le llega el entendimiento, ¿no? Logra entender. Señor, yo he hecho lo que yo he querido, en realidad. A pesar de que era la obra de Dios. Y oró, ¿no? Y dijo, Señor, si tú me permites, esta vez voy a hacer lo que tú quieras, ¿no? Tus planes, Señor. Y el Señor se lo permitió, pues. O sea, no. ¿Lo llegaste a conocer? ¿Lo llegaste a conocer? A Pastor Julio Colón. Creo que no, ¿no? Tu papá una vez fue. Entonces, el Señor lo sanó, hermano. Lo sanó. Vino acá al Perú, ¿no? Lo sanó del que tenía problema renal, ¿no? Lo sanó, ¿no? Vino acá al Perú, puso una clínica para ayudar a los que tienen problemas renales, ¿no? Puso una clínica, pues hizo varias cosas acá en Perú, ¿no? Luego ahora creo que está en Estados Unidos, ya no sé mucho de él. Pero fíjate, ¿no? ¿Cómo es, no? O sea, los planes que uno pone, ¿no? En contraste con los propósitos de Dios, siempre los propósitos de Dios van a prevalecer. Así que depende de nosotros cómo lo entendamos, hermanos, ¿sí? Hay que entenderlo desde ahorita, que los propósitos de Dios son los que van a prevalecer. ¿Amén? Muy bien, seguimos leyendo. Dice ahí el apóstol Pablo, ahí está, ¿no? El tentador va a venir ¿a qué? A tentar, hermanos, ¿sí? No se olviden. Va a venir a entretenerte, va a venir a distraerte, ¿no? Y ¿sabes qué, hermano? Nosotros somos distraídos. Nos gusta la distracción, que es diferente también. Nos gusta distraernos. ¿Sabes por qué nos gusta? Porque eso le gusta a nuestra alma. Pues. Y yo estoy hablando de manera personal. ¿Eh? Nos gusta a nuestra alma eso, distraernos, empezar a mirar otras cosas. Eso nos gusta. Pero lo bueno es que Dios nos ha dado una vida espiritual, por lo cual podemos seguir la vida espiritual de Cristo. Pero ¿sabes qué implica, hermano? Decisión. Implica decisión, implica esfuerzo, implica dejar muchas cosas ahí de costado, ¿no? Tal vez no dejarlas, pero ordenar tus prioridades en tu vida, ¿no? Ordenarlas, ¿no? ¿Tus prioridades cuáles son? Las cosas que tú quieres hacer acá y necesitas, te afanas en eso, o crecer en tu vida espiritual y darle eso a tus hijos. ¿Qué es lo más importante? ¿No? Como dicen, ¿no? Mañana nos vamos y ¿qué dejamos? Sigue diciendo el apóstol Pablo, ten cuidado con el tentador. ¿Ya? Ya saben, hermanos, que el tentador va a venir a tentarte, no se va a presentar con sus cachos, con sus trinches, no se va a presentar así, ¿sí? No, yo creo que el tentador se presenta justo en tu debilidad, o en algo que tú... Exactamente. ¿Cómo toleres? Sí. O en algo Va a ir a tu debilidad, mira, va a ir a dos cosas. Que el diablo también es sabio, ¿no? Va a ir a tu debilidad, ¿no? Por ahí, el apóstol Pablo dijo que Satanás en Corintios se disfraza de ángel de luz. Se disfraza, ¿entiendes? O sea que puede camuflarse. ¿Para qué? Justamente eso, para entretenerte y para distraerte. Para simplemente adormecerte, ¿no? Logra adormecerte para que no cumplas los propósitos de Dios. No cumplamos los propósitos de Dios. Así que el apóstol Pablo dice, yo pensé que el tentador había venido, ¿no? Y que el trabajo que hicimos quedó en vano o resultó en vano. Pero sigue diciendo, versículo 6. Dice, pero cuando Timoteo, dice, volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros, por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor.
Para el apóstol Pablo fue gratificante para Pablo saber que se mantuvieron firmes en su fe y amor. Su espíritu se regocijaba sabiendo que permanecieron firmes, a pesar de estar solos y de haber recibido el mensaje, ¿no?, en tan corto tiempo. Es decir, a pesar de que ellos estuvieron solos, hermanos, acuérdate, estuvieron 3 semanas solamente ahí. Y en esas 3 semanas no pudieron recibir todo el mensaje, recibieron lo esencial. Y a pesar de eso, ellos se mantuvieron firmes, dice, ¿no? Se mantuvieron firmes, ¿sabes en qué? En su fe, ¿no? Y acá un detalle más, ¿no? Se mantuvieron firmes en vuestra fe y amor. Así que, y dice que, más bien, que cuando Pablo se enteró que ellos estuvieron firmes en su amor, dice que Pablo se regocijó, ¿no? Por ello, hermanos, dice, yo soy consolado, dice, de vosotros por medio de vuestra fe. Es decir, el apóstol Pablo, ¿no?, también pasaba sus luchas. Y él es más bien, su consuelo de él, su fortaleza, su ánimo. ¿Sabes qué cosa era? Ver a los creyentes fortalecidos en su fe. Eso era suficiente para mí. O sea, verlo a mi hermano que lucha, que sigue luchando, que sigue esforzando, que se sigue firme en su fe, eso es para mí mi alimento, dice el apóstol Pablo, ¿no? Y estos hermanitos que estuvieron solos allá 3 semanas, perdón, que estuvieron solos cuando ellos se fueron, lo tuvieron que dejar ahí, pues Cristo estuvo con ellos, hermano. Cristo y su Espíritu estuvo con ellos. Por eso uno a veces puede decir, hermano, es que mira, a mí nadie me visita, nadie va a mi casa, no vienen por mí, no sé qué sé yo. Pero acuérdate, ¿no? Acuérdate, Cristo está contigo, ¿no? Sí es bueno visitar, sí es bueno ir, sí es bueno preguntar, ¿no? Llamar. Pues es importante, hermano, ya que estamos acá, animémonos. Por ejemplo, hermano Javier no ha venido 2 semanas, ¿no? Javier Pérez, ¿no? Hay que animarnos, hay que llamarnos, hay que un mensaje, ¿qué pasa, varón? ¿Qué podemos orar por ti? Está pasando sus luchas, igual que todos, ¿no? Entonces, en eso nos fortalecemos, todos juntos, hermano. Todos, ¿no? Si, por ejemplo, acá nuestra hermana Flavia, que ha venido después de tiempo con su mamá, ¿no? Qué gusto, ¿no?, que haya venido, ¿no?, los hermanos, ¿no? ¿Por qué? Porque para nosotros, ¿sabes qué? Es importante su fe. Es importante que ustedes permanezcan en su fe, ¿no? Porque de aquí esto puede terminar mañana, qué sé yo, acabó todo. ¿Qué hacemos nuestra fe? Nuestra fe tiene que seguir firme, sólida, ¿no? Y por eso, entre nosotros, hermanos, fortalezcámonos, animémonos, ¿no? Levantémonos, ¿no? Yo a ti, tú a mí. Yo a ti, tú a mí. Así, ¿no? Preocupémonos unos por otros, ¿no? Para el apóstol Pablo eso era su consuelo, ¿no? Eso era su ánimo, ¿no? Debemos fortalecernos mutuamente manteniéndonos firmes en la fe. Versículo 9, seguimos leyendo ahí. Por lo cual, dice, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Versículo 10. Mira, dice ahí, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro. ¿Y qué dice? Y completemos, ¿qué dice? Lo que falte a vuestra fe. Mira, este punto es importante. Ellos empezaron bien su conversión, en sus primeros pasos en la fe, ¿no? Pero siempre Pablo y Timoteo y todos los demás servidores del equipo del apóstol Pablo, acuérdate que el apóstol Pablo no estaba solo, era Pablo y Timoteo, pero había muchos más ahí. ¿Quién estaba más? A ver, ¿quién se acuerda? No, Bernabé se separó. Silas. ¿Alguien más? A ver. También se separó. ¿Sí? Se quedó ya en la Sierra del Tauro, ¿no? con Juan Marcos, ¿no? Hicieron un dúo. ¿Se acuerdan que Juan Marcos, este joven Juan Marcos, estaba con Bernabé, ¿no? ¿Se acuerdan? Estaba con Bernabé, pero dice que según un maestro, un hermano, un pastor que era mi profesor, según él había hecho una investigación por qué Juan Marcos se separó de Bernabé y de apóstol Pablo. Supuestamente estaban entrando en una región bastante inhóspita, ¿no? Donde no sabían qué iban a pasar, y esa región se llama la Sierra del Tauro, allá en Israel, en una zona una zona árida, y ellos estaban entrando ahí porque era el lugar más corto donde Pablo quería llegar a una ciudad. Entonces se entiende que cuando vio todo este lugar peligroso, ¿no? Él dijo, no,
Hasta aquí nomás llegué, ¿no? Chao Pablo, chao Nueva, ustedes no, yo me voy para mi casa, ¿no? Está loco, dice, ¿no? No voy para allá. Supuestamente se entiende que fue por eso. Y eso se entiende que él era un joven que todavía faltaba madurar, ¿no? Le faltaba entender muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso que Timoteo fue el reemplazo de Juan Marcos, ¿no? Porque Juan Marcos también era un joven. Pero acuérdate, después, más adelante, te vas a dar cuenta que Juan Marcos nuevamente vuelve con el apóstol Pablo, ¿no? Pero esta vez ya vuelve ya vuelve más maduro, ¿no? Ya vuelve más entendido, ¿no? Entonces acá el apóstol Pablo dice, dice para que completemos, ¿no? Para que completemos lo que falte a vuestra fe, ¿no? El apóstol y el equipo del apóstol Pablo, estaba Pablo, Timoteo, Silas, ¿no? ¿Quién más? ¿Te acuerdas de alguien más? Epafras, era uno de los pastores en Colosenses, ¿no? Y habían más servidores, hombres y mujeres, ¿no? Acuérdense, no solamente eran hombres, mujeres importantes también habían ahí, que servían con el apóstol Pablo, ¿no? Muchos servían con sus bienes, muchos no servían como predicadores, pero sí venían y les sustentaban sus alimentos, les sustentaban sus viajes, ¿no? Porque Pablo tenía que viajar. ¿Y cómo se viaja? Pues, caminando no solamente, sino que les pagaban sus alimentos, les pagaban, les daban ofrendas, ¿no? Entonces había mucha gente que aportaba y esa gente, ¿no? Era parte del evangelio, ¿no? Era parte del evangelio. Entonces, dice, este equipo tenía una carga mayor por cada creyente y la carga de ellos era que completemos, ¿no? Esta palabra cuando dice completemos lo que os falte a vuestra fe, lo que falte a vuestra fe, esa palabra completemos, ¿no? En el griego, ¿sabes qué significa? Significa completar, significa hacer apto. Eso significa. Completar significa hacer apto. Sí, como terminar lo que faltaba. Hacer apto, sí. Lo que falte, ¿no? Hacer acto lo que falte a vuestra fe, ¿no? Esta palabra a vuestra fe, ¿no? Se entiende que es no solamente tu fe, es decir, o sea, la fe que necesito para creer en ciertas cosas, no. Cuando habla de su fe, está hablando de todo su entorno de vida, ¿no? Porque la fe no solamente es para que tú vivas creyendo que sí, yo tengo fe, hermano. No, sino que es para todo tu entorno de vida. Porque Dios te ha dejado en esta vida, ¿no? Para que tú tengas un entorno. Es más, allá en Efesios, si no recuerdo, Pablo dice, andad como es digno, ¿se acuerdan? ¿No? De vuestra vocación, ¿no? Y dice, andad, para que andéis como es digno del Señor, ¿verdad? Para que andéis. Esa palabra andéis significa peripateo en el griego, que significa andar alrededor de todo. Eso significa. O sea, acá no es que somos cristianos solamente aquí, los viernes a las 8, ¿no? Soy cristiano de viernes a las 8 hasta las 10 que nos vamos, ya sábado y domingo no sé. No, somos creyentes todo el tiempo, hermano. Entonces, por eso que Cristo dice, para que andéis como es digno, es decir, andar alrededor de todo. Toda tu vida gira en torno a Dios. No nos podemos escapar de Dios, no nos podemos esconder de Dios. Dios nos ve en todo. A veces a mí me da un poco de temor, ¿no? Entender eso de que Dios nos ve, ¿no? Yo cuando era joven en la fe, es decir, cuando yo recién iba a una célula, ¿no? Y decía, ¿cómo es, hermano, que Dios me ve? Sí, hermano, el líder, ¿no? Carlos entonces me decía, no, Dios te ve todo. Me dice, ¿me ve cuando me estoy bañando? Te ve todo, hermano. Y yo preguntaba cosas tontas, ¿no? Entonces decía, ¿me ve? Sí, te ve en todo. Ah, su Dios. Qué vergüenza, decía yo, ¿no? Que Dios me esté mirando. Y el hermano me dijo, sí, bueno, ten vergüenza. ¿Qué estás haciendo? Me dijo, uy, hermano, sí. Pero Dios no solamente te ve tus acciones visibles, sino que hay algo más importante todavía, que Dios dice que prueba tu corazón, ¿no? Y como justo hablábamos ayer en la célula allá en Chosica, que Dios va a probar tu corazón, ¿no? Y no te va a avisar cuándo te va a probar, ¿no? No te va a decir, a ver, miércoles prueba. A ver, Javier Rodríguez, lunes pruebas, ¿eh? A las 8 de la mañana. No, no te va a avisar. No te va a decir absolutamente nada. Lo que va a hacer Dios es te va a probar tu corazón en el momento que tú menos esperas, ¿no? Y muchas veces nosotros, hermanos, nosotros hemos salido reprobados cuando Dios nos ha probado, ¿no? Porque hemos salido muchas veces hemos como dijo Jesús, ¿no?
Este pueblo de labios me honra, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Porque su corazón está lejos de mí, ¿no? En este caso hablaba de los judíos, ¿no? Los judíos decían amar a Dios, decían Dios es uno, ¿no? Dios, qué sé yo, es uno y, ¿cómo se llama? Jehová es el Señor y todo eso. Pero Jesús le dijo, no, ese es su corazón de ellos es perverso, ¿no? Pero su corazón de ellos es mentiroso, porque su corazón de ellos es vano, ¿no? Porque están lejos de Dios, ¿no? Porque ellos honran mandamientos de hombres, ¿no? En vez de honrar a Dios con sinceridad de corazón, ¿no? Entonces, hermano, yo sí soy sincero de corazón, hermano. Yo sí, en mi corazón sí hay sinceridad, hermano, ¿no? Bueno, si hay sinceridad en nosotros, ¿no? Eso se va a ver reflejado, ¿no? En nuestras acciones. Se va reflejado, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, ¿no? La semana pasada también leímos, ¿no? Le dijo a ellos mismos, le dijo, mira mi comportamiento, mira cómo me conduzco, mira mi conducta, ¿no? Le dijo a ellos. Wow, dice yo, ¿quién puede decir eso, no? ¿Quién de vosotros puede decir, mira mi conducta y aprende de mí? Mira cómo yo hablo y aprende de mí. Mira cómo vivo y aprende de mí. ¿Quién de vosotros puede decir eso, no? Y bueno, al final creo que Dios sí nos quiere llevar a eso. Dios nos quiere llevar a ejemplo. Por eso que Él está trabajando con nuestra fe. Por eso que a Él le interesa nuestra fe, le interesa nuestra vida espiritual. Eso le interesa a Dios, nuestro crecimiento. Sigue diciendo ahí el apóstol Pablo. Para que completemos, o sea, para hacer actos, o sea, el apóstol Pablo dice que él lo que hacía era, oraba de día y de noche. Y oraba, ¿sabes cómo oraba él? Con gran insistencia. Acuérdate, su oración del apóstol Pablo era de día y de noche y con gran insistencia, ¿para qué? Para que tengan carro, tengan casa, tengan alimento, chicharrón, ¿Para qué oraba el apóstol Pablo? ¿Sabes qué? Su oración estaba enfocada en su vida espiritual, en su madurez espiritual. Su oración estaba enfocada y Dios, hermanos, esa es la noticia, ¿no? Dios, ¿no? Por allá hay otras iglesias que te dicen, no, Dios quiere que tú eres hijo del rey, ¿no? Y aquí vas a tener tu prosperidad, ¿no? Dios quiere próspero porque Dios es un Dios rico, ¿no? Y quiere que tú seas rico, ¿no? Esa es una teología que no se ajusta con lo que enseña el apóstol Pablo, ¿no? Se ajustará con otras cosas, ¿no? Y Dios quiere que tú estés feliz, y Dios quiere que tú estés pleno, y tú estés sano, y tú estés prosperado y en victoria, como dice, ¿no? Y tengas todo, ¿no? Y estés suplido de todo, ¿no? Porque así es Dios, dice, ¿no? Pues eso es una herejía, porque eso no es un evangelio, es un evangelio diferente. El evangelio que enseña el apóstol Pablo es distinto. Siempre está enfocado, ¿no? En la fe, en la madurez espiritual del creyente, ¿no? Y ahí dice el apóstol Pablo, ¿no? Dice entonces, dice, yo oro día y noche y con gran insistencia, ¿a quién? A Dios. O sea, le pido a Dios día y noche y con gran insistencia para que veamos vuestro rostro, es decir, para que yo pueda ir a ustedes, ¿no? Y completemos lo que os falte de vuestra fe. Esa era su preocupación, ¿no? Y esa es nuestra preocupación, hermanos, por vosotros. Para que su fe de ustedes, ¿no? Esté completa, para que para que ustedes estén aptos, ¿no? Para que Dios los haga aptos, para que Dios complete lo que os falte a vuestra fe. Porque, hermanos, tenemos que reconocer que a nuestra fe nos falta a nosotros. Nos falta, a cada uno de nosotros nos falta mucho entender, nos falta mucho dejar, nos falta mucho aplicar, nos falta mucho mirar la vida espiritual que Dios nos ha dado. Siempre estamos rigiéndonos por nuestra vida, por nuestras emociones, ¿no? Siempre nos estamos rigiendo por lo que sentimos, ¿no? Y a veces nos olvidamos un poco de la vida espiritual. ¿Cuándo fue? El día martes. El día martes estaba hablando con un joven allá en La Molina. Me invitó a su casa, allá en La Molina, un lugar muy hermoso su casa. Para que nunca vio ese lugar, por el Corregidor, creo que se llama esa avenida. El final de la avenida La Molina, el Corregidor. Una zona bien exclusiva, bien chévere. Yo llegué, le digo, bueno, ¿me van a dejar entrar, hermano? Le digo, no, pasa nomás, hermano, sí, acá te bajas. Ya. Le di una clase de piano ahí, y entonces llegué ahí, y su casa, muy bonita su casa, ¿no? Muy bonita su casa, su departamento. Estaba su mamá, su papá, yo lo conozco a su papá, a su mamá, entonces conversando con él, ¿no? Y resulta que acá el joven
que tiene 18 años, tenía una condición que le llaman TDA. Y hace unos años, él me cuenta, hace unos 5 años más o menos, yo no tenía ninguna posibilidad de hacer nada, hermano, porque tenía una condición que no me permitía entender las cosas. Me demoraba mucho para entender, me dice, ¿no? En mi mente, dice, ¿no? Así, le digo, bueno, sí, esa condición es así, ¿no? A algunos le toca así, ¿no? Me demoraba mucho para entender. Pero ¿sabes qué? Ha pasado algo, ¿no? Ha pasado como si fuera un milagro, dice, ¿no? Porque ahora, ahora, por ejemplo, es jugador profesional de fútbol. Juega en la Copa Perú, digo. Y dice, su mamá me cuenta, hermano, yo cuando lo veía, mi hijito ahí, dice, que la pelota está acá, patea para allá, patea para el aire, o sea, no coordinaba, me dice. No podía coordinar, ni siquiera podía correr, hacer cosas normales como cualquier cosa. Pero ahora, me dice, ha pasado unos años y ahora lo ha superado de una manera increíble, ¿no? Y lo del piano que yo le enseño también lo está superando, ¿no? Entonces está en una condición, está desarrollándose, ¿no? Entonces yo le corrijo a él, porque él dice, hermano, yo todo eso de ahí lo he hecho porque me he esforzado, me dijo, ¿no? ¿Cómo? Sí, me dice, lo he hecho porque yo me he esforzado. ¿Y dónde está Dios? Le digo, para ti. ¿Y dónde está Dios? ¿Qué? O sea, ¿tú crees que esto que te ha pasado a ti ha sido por tu esfuerzo? Le digo. ¿Ha sido porque tú solamente te lo has propuesto? Bueno, es que yo tenía que esforzarme, hermano, ¿no? Sí, yo sé que Dios está, ¿no? Pero yo me he esforzado, decía él, ¿no? No, varón, le digo. No te equivoques, le digo. ¿Sabes por qué? Porque mira, sí es cierto que tenemos que esforzarnos, pero ¿quién te da el aire para respirar? Le digo. ¿Quién te da el aire gratuitamente? ¿Te acuerdas del COVID? ¿No? ¿Te acuerdas que cuando acá tu papá se enfermó, cuando se enfermaron, cómo corrían la gente por oxígeno? ¿No? ¿Cómo andaba la gente buscando oxígeno que querían respirar? ¿Te acuerdas? Y sin embargo Dios, en su trono, ¿no? Ha dado al mundo, ¿no? Oxígeno gratuitamente para todos, ¿no? ¿Qué quiero decir que Dios diga, ya sabes qué, oxígeno se acaba, ya, paguen oxígeno, cerramos el oxígeno? ¿Qué hacemos? Esa ha sido una provisión divina, soberana de Dios sobre la humanidad, le digo. Y digo, y tú, me digo, me vas a decir que estas cosas tú las has logrado solamente por tu esfuerzo. Le digo, no, te equivocas, le digo. Ha sido Dios detrás. Y ahí se entendió, oh, sí, varón, sí, hermano, no lo había visto así. Me dice, no, sí, perdón, me dice, no, sí, ha sido Dios. Y ha sido Dios, hermano. Dios está detrás de todo. Dios ha estado detrás de todas las cosas que nosotros hasta el día de hoy hemos llegado. ¿Sí? Ha sido su gracia y misericordia la que nos tiene acá, incluso hasta el día de hoy nos tiene. No sabemos más adelante, pero sabemos que estamos en sus manos, ¿verdad? Entonces, Él es el que quiere completar tu fe. Él es el que quiere llevarte a estar apto. ¿Sí? Entiende, hermano, que que Él es el que quiere completar tu fe. La fe no es completar su fe no es crecer en la fe, o sea, no es tener más fe, sino más bien desarrollar una fe sólida, que es muy diferente, ¿no? No es que yo ya crezco mayor, yo soy un hombre de fe, no, sino que tu fe sea sólida, que tu fe sea firme, tu fe sea una fe, una vida de madurez, ¿no? Una fe madura. Y terminamos con este versículo, hermanos. Versículo 11 dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, ¿no? Y el Señor os haga, ¿qué dice? Mira, lee ahí. Y el Señor os haga, ¿qué cosa? Crecer y ¿qué más? Y abundar, ¿en qué? En amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Para qué cosa? ¿Para qué? Esa palabra es importante. Para que sean afirmados, ¿qué cosa? Vuestros corazones. ¿Qué más? ¿De qué forma? Irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Muy bien. La intención del apóstol Pablo, hermanos, era hacerles entender que el crecer y abundar en amor, esto era un rasgo de la madurez, ¿sí? Y que viene dentro de los propósitos de Dios. O sea, dentro de los propósitos de Dios, su plan, como te digo, otra vez te digo, hermano, su plan de Dios es que tú crezcas, es que tú abundes. ¿Pero en qué, hermano? En amor, en fe, ¿no? En estas cosas que acá Pablo lo está diciendo más claramente, ¿no? Dice,
ese para, ahí como dice, para que nosotros, para como nosotros delante de Dios nuestro Padre, ¿no? Acá, para que sean afirmados, donde dice el versículo 13, para que sean afirmados, ese para denota propósito. Es decir, el propósito de Dios, ¿no? De hacernos crecer, el propósito de hacernos abundar. ¿Cuál es el propósito, hermano? ¿Por qué tanta palabra? ¿Por qué cada rato? ¿Por qué insistes tanto en esto? ¿Cuál es el fin de esto? Ahí está el fin lo da el versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, hermano. Ese es el propósito, ¿no? Para que sean afirmados. Y esa palabra afirmado significa igual que la vez pasada. Firmar, fijar. Eso significa. Fijar fijamente. Eso significa. Afirmar significa fijar. Es como, por ejemplo, claro, es como, por ejemplo, si lo hacemos de manera terrenal, es como, por ejemplo, ponemos una columna, ¿verdad? ¿No? ¿Hay columna? Sí, ¿no? Debe haber una columna allá, ¿no? Una columna acá, ¿no? O sea, ¿qué pasa si no hay columnas? Un terremoto de 7.8, se cae todo, ¿no? Pero la columna, ¿qué te da? Firmeza. O sea, ¿qué cosa hace? Fija, ¿no? O sea, te da una base, ¿no? Y fija las paredes, ¿no? O sea, te asegura de que eso es sólido, ¿no? Firme, ¿no? Entonces dice, sean afirmados vuestros corazones. O sea, tu corazón, Dios quiere que tu corazón sea afirmado, ¿no? No que tu corazón sea dudoso, no que tu corazón sea maleable, no que tu corazón sea, ¿cómo se llama que tu corazón sea, ¿cómo se llama voluble. No, nada de esas cosas quiere Dios, más bien quiere que tu corazón sea firme. Vuestros corazones, y ahí cuando dice corazones, tú dices, hermano, ¿a qué se refiere con corazones? Bueno, la palabra griega que traduce corazón significa, por ejemplo, cardia. Cardia, que significa pensamientos, sentimientos o mente. A eso se refiere. Entonces, hermano, ¿cómo entiendo esto? Entiendes que lo que Dios quiere es fijar fijamente vuestros pensamientos, vuestros sentimientos. ¿Entiendes? Vuestra mente, básicamente nuestra alma. Irreprensibles, porque dice, mira, sigue diciendo, ¿no? Para que sean afirmados vuestros corazones sean afirmados, dice, vuestras mentes, vuestros sentimientos, de manera que irreprensibles en santidad. Lo que quiere decir es que mira, la palabra irreprensible, tú sabes que significa sin defecto, ¿verdad? La palabra sin defecto significa irreprensible, sin defecto, es decir, es inmáculo, es decir, estar inmaculado, ¿no? Pero la palabra irreprensible es en santidad, ¿no? Denota el propósito que Dios tiene con nosotros, pues hermano, porque Dios quiere que seamos guardados en santidad. O sea, ¿por qué quiere que Dios crezca? A ver, yo. ¿Para qué quiere que yo, para qué insiste tanto el Señor en que yo crezca? ¿Para qué? Para que mi vida sea que irreprensible que en santidad. Para que mi sentimiento, mi corazón, mi alma, mi mente sea guardada irreprensiblemente ¿en qué? En santidad. ¿Para quién? Para Dios. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué tiene que ser así? Porque esa manera es la manera espiritual que Dios quiere llevar a cada creyente, a cada hermano y hermana. A cada hermano y hermana quiere llevarlo a esa posición espiritual. ¿Entiendes? Duro, ¿no? Wow, ¿tanto me quiere llevar el Señor, hermano? Sí, te quiere llevar ahí. Todo momento de nuestra vida girará en torno al crecimiento espiritual del creyente. Es decir, delante de Dios, nuestro Padre, Dios tiene propósitos espirituales con nosotros, ¿sí? Pero Él quiere llevar a cada uno de sus hijos hacia ese propósito, ¿no? Pero no quiere llevarlos, ¿no? De manera, no nos quiere llevar con nuestro conocimiento personal. O sea, porque tú, ¿la experiencia de qué te sirve a ti? Sí, me sirve la experiencia, sí, bueno, para no cometer los mismos errores. Pero la experiencia no te da madurez. A ver, ¿qué más? Mi conocimiento mío, yo tengo un conocimiento, pero bravísimo soy yo, ¿no? Dice uno. Bueno, el Proverbios 3 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia
prudencia u opinión, también se puede entender. ¿Sí? No, porque tú dices, yo opino, ¿no? Tú dices, siempre, ¿no? Yo opino como el Chapulín, ¿no? Yo opino, bueno, tú opina siempre de manera espiritual. Que los principios de tu opinión siempre tengan entornos espirituales. Porque eso es lo que afirmará tu corazón, ¿sí? Lo que afirmará tu corazón. Dios quiere que tu corazón sea afirmado. Dios quiere que tus pensamientos sean afirmados, que tu mente sea afirmada. Mira, fíjate, todo eso lo vemos a través de las cartas del apóstol Pablo. O sea, todo eso, Dios tenía ese propósito con esta iglesia, que estuvo 3 semanas con ellos, ¿entiendes? Y a pesar de que ellos, ¿no? Y a pesar de que ellos estuvieron solamente poco tiempo escuchando el mensaje, ¿no? Ellos creyeron. Pero Pablo dijo, ¿sabes qué? Pero yo necesito ir para completar lo que les falta a su fe. ¿Y qué le faltaba? Pues entender esto que estamos leyendo ahorita. ¿Sí? Amén. Muy bien, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar. Nos ponemos de pie. Páralo ahí.